Bienvenidos, bienvenidas a Eñe Radio. Cuéntame, hoy lo vamos a hacer desde aquí y voy a esperar a la invitada un segundito. A ver si nos aparece nuestra invitada de hoy. Este es el programa número 6, no, perdón, el programa número 7 de Cuéntame. Para daros un inicio, os comento que vamos a hablar sobre un libro que ha sido muy, eh, ha sido muy importante para muchas personas, bastante importante, como otros que también los hay, que también son bastante fuertes de información. A ver, vale, unos segunditos para que pueda entrar la compañera. Digo compañera porque la conozco y por eso digo compañera. Es una invitada especial, muy especial para este programa. Damos unos minutitos para que llegue. Por favor, a ver. A ver. Bueno, voy a daros un pequeño adelanto mientras. Ay, a veces me pongo nerviosa y no pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues este programa, como os comento, vamos a hablar de un libro, del libro de Ángel Martín. Por si las voces vuelven. Seguro que lo habéis escuchado, mucha gente lo ha leído, mucha gente lo ha escuchado con audiolibros. A ver, me parece que ahora. Hola, Hola, buenas tardes. hola Santi. ¿Qué tal? Vamos a Bienvenida, ponernos aquí en bienvenida, la pantalla. bienvenida y muchísimas gracias. Los Nada, gracias a ti. Bueno, pues he ido adelantando un pelín mientras nos conectábamos y eso. Estaba diciéndole a la gente que vamos a hablar sobre el libro bueno, sobre algunas partes de algunas cositas del libro de Ángel Martín, por si las voces. Ahora me gustaría que te presentaras para que la gente te conozca y sepa quién eres. Así que adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Santi y soy psicóloga con habilitación sanitaria. Y bueno, actualmente, pues eso, trabajo de psicóloga, entre otras cosillas, siempre relacionado con el mundo de la psicología. Bueno, pues muchísimas gracias. Hay gente ya que te conoce, pero como esto está abierto para todo el mundo, que sabes que luego lo mandamos a redes sociales, pues para que te conozca más gente todavía. Perfecto. Vamos a ver. Quería comentar unas pinceladas antes de empezar, porque, por ejemplo, al principio del libro de Ángel Martín, en la edición limitada, Ángel nos habla de escribir en papel los pensamientos, nuestros pensamientos, como si fuera un diario. A mí me suena como a un diario de emociones. ¿Nos puedes explicar si hay diferentes diarios y qué beneficios nos puede aportar?
Sí, a ver, la escritura se utiliza muchísimo en terapia, es decir, la escritura viene muy bien. De hecho, cuando nosotros somos pequeños y nos aconsejan que llevemos un diario, sí que es verdad que es algo bueno. El escribir cómo te encuentras, cómo te sientes, qué tal el día, en general es verdad que es algo bueno. La escritura forma parte de la terapia, como he dicho anteriormente, y es un tipo de terapia. Es decir, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual, pues se aconseja mucho que se escriba pensamientos para poder luego racionalizarlos de una manera objetiva, ¿vale? Entonces, ¿hay diferentes tipos de escritura? Sí, existe una escritura terapeuta eh, que ayuda a que la persona se vaya conociendo y se vaya encontrando a sí misma, ¿vale? ¿Hay diferentes tipos? No es que haya diferentes tipos, la cosa es que tú vayas escribiendo cómo te sientes, si necesitas hablar de pensamientos, si necesitas hablar de emociones, emociones y pensamientos, tu día a día. Muchas veces también se trabaja pues para ver cómo llevamos el día, si estamos trabajando alguna conducta para reforzarla. O sea, es ideal. La escritura la verdad es que es muy gratificante y de hecho de hecho hay cursos en universidades y eso, hay cursos de escritura, de cómo redactar, de cómo escribir. Pero es verdad que en psicología la enfocamos mucho pues a nivel de diario, pero de diario a nivel del día a día y de pensamientos y emociones. Claro, un poco como dices, para identificar las cosas mejor, ¿no? Es lo Sí, que nos quieres sobre todo decir. para ayudarte a nivel de pensamientos, porque hay a veces que lo que ocurre es que entramos en pensamientos y entramos en bucle y entonces Sí, empezamos a dar vueltas en el pensamiento. Entonces hay que cortar. Y una manera, por ejemplo, es la escritura. La escritura nos ayuda a cortar ese pensamiento. Tú escribes ese pensamiento que es el que te está machacando y lo que vamos a hacer es cortarlo. Entonces vamos a racionalizarlo de una manera más objetiva. genial, genial. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, es que se hablan muchas cosas en este libro y por eso me gusta. Por ejemplo, Ángel nos recuerda en este libro que dice que lo ha hecho para que nos acordemos que estamos vivos, que merecemos ser felices y acordarnos de esa última vez en la que fuimos felices. Santi, sobre esto hay mucha gente que no ve salida, que se encuentra en un momento delicado, gente que llega al final a tomar unas decisiones que se suicidan, eh, que no pueden salir a lo mejor de alguna adicción, o se encuentran, por ejemplo, como, no sé si lo hemos dicho o lo hemos mencionado, eh, en depresión, ansiedad, y no ve que pueda volver a ser una persona feliz. No volver a la de antes, sino volver a ser feliz, como fue en un día. ¿Nos puedes aconsejar a los oyentes un poco algo sobre este aspecto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Hay posibilidad? ¿No hay posibilidad? A ver, la felicidad es una emoción y es un estado, ¿no? El hecho de encontrarse bien es una manera de ser feliz. Lo que ocurre que a veces lo que pasa es que esperamos una gran felicidad y la gran felicidad no existe, ¿no? La gente espera a comprarse tal cosa porque cree que le va a dar felicidad o a tener el trabajo estable porque eso le va a dar felicidad. Entonces no es correcto. O sea, la felicidad se hace en el día a día. Y lo que pasa es que la felicidad ocurre, pues eso, es como nosotros también interpretemos las cosas que nos van ocurriendo en el día a día. Como ya hemos dicho, la felicidad es una emoción como otra cualquiera. Hay emociones que son más agradables y hay emociones que son menos agradables. Es verdad que en la calle coloquialmente se dice emociones positivas y negativas, pero eso no sería de todo correcto. Todas las emociones tenemos que experimentarlas porque forman Sí, parte del ser humano y todas las emociones enriquecen. Entonces, cuando yo paso un estado difícil en el cual las emociones que se disparan son las emociones más desagradables, ¿no? Como angustia, ansiedad, tristeza, miedo, no queremos experimentarlas porque no nos gusta. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptarlas. Tenemos que experimentar todo tipo de emociones porque son necesarias. Eh, Hay que experimentarlas para poder aceptarlas, para poder trabajarlas.
¿vale? No podemos huir, que exacto, es verdad que muchas veces lo que hacemos es huir. Si yo huyo, lo que ocurre es que no me enfrento y si no me enfrento no le pongo solución. exacto. Efectivamente, ahí en la pregunta que me has hecho como muchas Es que te he hecho cosas que muchas vamos a preguntas, dividir. perdón. Nada, nada, vamos a ir a dividirla. Sí, Entonces, ¿existe la gran felicidad? No es que exista la gran felicidad, existe la felicidad del día a día. Y esto es una actitud de cómo nos vamos enfrentando. Hay días que van a ser muy buenos y días que van a ser muy chungos. Eso está claro. Pero experimentar todas las emociones son necesarias. Llorar es necesario, pero experimentar alegría también es necesaria. Luego me hablas también de una conducta, ¿no? Una conducta que es la conducta de suicidio, ¿vale? ya, La conducta de suicidio es una conducta que es verdad que en psicología y en general se entiende muy mal, porque el ser humano es un superviviente por naturaleza. Es decir, el ser humano siempre busca sobrevivir. Realmente el ser humano cuando, a ver, hay muchos estudios, ya hemos dicho que se entiende mal, pero los estudios cada vez demuestran que cuando una persona se suicida no es que no quiera vivir, quiere dejar de sufrir. claro, Lleva un sufrimiento tan largo que se quiere dejar de sufrir. Eh, así es. el día 10 de septiembre es el día del suicidio, de la prevención del suicidio, y es verdad que lo que tenemos que hacer es prevenirlo. ¿Cómo lo Sí, prevenimos? Primero hablando. Es verdad que hubo unos años que se habló muchísimo del efecto llamada, de no vamos a sí. decir las cosas porque hay un efecto llamada. Es verdad que Mm, cada vez se está comprobando que no hay un efecto llamada. La gente cuando quiere hacerlo lo hace, no hay un efecto llamada. claro, no tiene que esperar a nadie. Sí. Eh, lo que hay que hacer es una prevención y la prevención es trabajar esos pensamientos, es decir, porque esa persona va experimentando mucha angustia y mucho dolor durante un pensamiento mucho tiempo, o Ya, sea, durante mucho tiempo, que lo me he expresado mal. Entonces, hay que trabajar esos pensamientos, hay que buscar ayuda, hay que hablar, hay que comunicarse con personas, con entornos, con amigos, pero sí que es verdad que a veces ocurre que si necesitamos ayuda profesional, hay que pedirla. ya. Hablar de Es salud mental que es importante. yo no me gusta hablar de, pero bueno, voy a hablar, no pasa nada. Perfecto. Em, yo pasé por una experiencia en la cual sentí eso que estás diciendo. No quiero sufrir más. Esa frase que has dicho, exactamente igual. Eso era lo que yo sentía y lo que yo pensaba en ese momento en el cual yo dije, es que no quiero seguir así. Y no veía salida en ese momento. En ese momento era, me voy y ya está, y se acabó. Y ya dejo de sufrir. Mm. ¿Por qué? Porque no encontraba los medios, porque no sabía que había medios, no sabía que había formas de volver a la vida, de resucitar. Todo, Sí, todo lo que experimentamos es vida y eso sí que es importante que hay que decirlo. La angustia y la alegría, todo es vida, pero es verdad que a veces cuando llevamos mucho tiempo, pues eso, con mucha angustia o no sabemos dónde ir, pues es verdad que nos llegamos a plantear ideas que a veces no son adecuadas, no, no. pero yo creo que por suerte cada vez se habla más de salud mental, se habla, se cuenta y eso sí que es importante. Y lo que hay que hacer es una prevención Sí, y hablar, hablar. sí, yo agradezco mucho este pequeño trocito sobre este tema, porque para mí es muy importante. Yo lo he vivido en mis carnes hasta X punto y yo sé que es muy importante la prevención, muy, 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 muy. Sí, pero en todo, en general, en todas las cosas es importante la prevención. La prevención es lo que nos va a hacer que nos salte la alarma de, uy, ¿qué estoy pensando? Uy, ¿qué estoy Claro, diciendo? porque puedes estar en un estado tan encerrado en ti mismo que no te das cuenta. Y claro, tiene que haber alguien que te enganche. A mí en ese momento me tuvieron que hacer así, para afuera, aquí no, no vayas para allá. Y se agradece que haya personas que estén con la alerta, que Sí, sepan que hay que reaccionar ya, que no se puede dejar y poner manos a la obra, poner el tema en marcha para que mejore la persona poco a poco, cada uno a su ritmo y ya está. Pero ujú. que es importante que la ciudadanía no solamente lo sepan la persona que lo vive, sino que también el resto
sepa que se necesitan a esas personas. Nos Sí, claro. necesitamos todos. Sí, sí, no, claro. El ser humano es un ser social por naturaleza, realmente es como tú dices, nos necesitamos unos de otros. Sí. Ujú. Ahora voy a hacerte una pregunta que habrá gente que sepa, habrá gente que no. Claro. ¿Qué es un brote psicótico? Un brote psicótico. A ver, un brote psicótico, ¿no? Según nos basamos en el DSM-5, en este caso, el DSM son los libros o los manuales que utilizamos en psicología, en psiquiatría, para poder establecer el diagnóstico. Entonces, un DSM-5 es el que nos dice, ¿no? Tú acudes que es un brote psicótico, pues vete a ese manual. Y ahí te explica lo que es el brote psicótico. Un brote psicótico es cuando hay una desconexión de la realidad. ¿Vale? Bien, puede ser por muchos factores, es decir, puede ser por una época de estrés, muy estrés elevado durante mucho tiempo, puede ser también por sustancias nocivas, ¿vale? O puede ser porque, bueno, digamos de alguna manera que te tocaba y lo has vivido. Entonces es una desconexión de la realidad. Es como que tú vives en un mundo, digamos de Diferente, alguna manera, como en diferente otra... o paralelo o en otra dimensión, Sí, ¿vale? Desconectas de la realidad que estás viviendo actualmente. vale. ¿Se podría llamar disociación? Bueno, a ver, la disociación es un mecanismo de defensa, ¿vale? Los mecanismos de defensa, bueno, fueron el psicoanálisis, forma parte de la psicología y es verdad que aquí en Europa no se emplea mucho psicoanálisis, pero a ver, porque supuestamente no hay una base científica, pero es verdad que cada vez está más comprobado pues que hay, pues eso, que el psicoanálisis Una forma parte del ser humano, protección. la parte inconsciente, la parte consciente. Es verdad que en América del Sur el psicoanálisis se utiliza más que aquí en Europa. ¿Se podría llamar disociación? La disociación es de alguna manera es un mecanismo de defensa, es decir, cuando yo llevo una época de estrés mucho, tenemos la imaginación que a veces tenemos que salir. Digamos de alguna Claro. manera que un brote psicótico a lo mejor es un poco más a lo bestia, una disociación Vale, a lo vale. bestia, claro. Vale. Para Es, diferenciar, para y sobre diferenciar. todo que tú puedes disociar en algunos momentos, pero un brote psicótico dura en el tiempo, claro, y necesitas a lo mejor, pues eso, necesitas un ingreso, necesitas medicación como para volver a la realidad. Claro, es lo que le pasó en este caso a Ángel Martín, que es lo que cuenta en el libro. A él le pasó eso, le sucedió un brote psicótico. Mm. Fue por Sí, causa de sustancias sí, sustancias que nocivas. tomó Ujú. y, A lo y largo del tiempo, que eso también sí, es sí, importante, quiero que no decir. fue de la noche a la mañana, que fue Es poco a verdad que, poco. por ejemplo, un brote psicótico en nuestros adolescentes, sí es verdad que es más fácil que lo experimenten. Es decir, nuestros adolescentes cuando, yo qué sé, cuando se forman el clásico porro, durante una temporada tienen una probabilidad muy elevada de sufrir un brote psicótico. O sea que el brote psicótico no es tan raro como la gente se puede llegar a pensar. Es muy Que le común, puede pasar más a común de lo que cualquiera, que creemos. le puede Sí. pasar a cualquiera. Nadie está Ujú. libre de Sí, sí. pecado, No, no, nadie está libre de nada en esta vida, eso de está claro, nada, nadie está de libre de nada. nada. Pero sí que es verdad que el brote psicótico al adolescente tiene como más probabilidad. Es bueno saberlo. Todo esto es bueno saber. Muchas gracias, Santi. Ujú. Es que estoy súper agradecida de que estés aquí hoy, de verdad. A ver, otra cosa que, Gracias, que gracias. dice mucho en el libro, dice que recuerda lo bueno, lo dice mucho, recuerda lo bueno, recuerda lo bueno, recuerda lo bueno. ¿En qué nos puede ayudar ser conscientes de las cosas buenas que tenemos? Nos suceden y ser agradecidos. ¿En qué nos puede ayudar eso? Pues a ver, ten en cuenta que nuestro cerebro es un superviviente. Entonces, el cerebro necesita, para poder sobrevivir, recuerda antes lo malo que lo bueno. Eso es Sí, así, es decir, porque vaya somos cerebritos. supervivientes. Somos supervivientes, necesitamos sobrevivir, entonces tenemos que tener precauciones, ¿no? El Mm, miedo es es una emoción como otra cualquiera, pero es una emoción de supervivencia, es muy necesaria. Entonces el miedo es la emoción de que te dice esto no lo hagas, esto sí, esto no. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos un lóbulo frontal aquí delante maravilloso que es el que nos da la imaginación. Entonces, por ejemplo, pues está el miedo irracional, es decir, tener miedo a subir un ascensor, pues está claro que es un miedo que no es evolutivo, que no te está ayudando, ¿vale? Simplemente claro, si vives en un 10.º piso, pues te puede incluso perjudicar. O no, porque hacer ejercicio está bien, o sea, subir todos los días 10 veces escalera y bajarla está bien. te pones Entonces, genial las piernas, vamos. te pone genial el culete. También. Genial, genial.
Entonces, cuando hay que recordar lo bueno, sí que es verdad, digamos de alguna manera, que entre que nuestro cerebro y la sociedad nos han enseñado a siempre anticiparnos y recordar lo malo, ¿vale? De a mí me ha pasado esto, o si voy conduciendo, fíjate qué susto, etcétera. El hecho de recordar lo bueno, lo que te está diciendo que hay que hacer un esfuerzo. De ahí, por eso ese comentario, cuando tú quedas con amigos o amigas, la mejor terapia es quedar con gente, porque es verdad que es más fácil recordar porque tú te pones a hablar y salen anécdotas divertidas. Y eso en Mm, principio es agradable, es bueno. sí, Entonces, lo que te está diciendo es, recuérdalo tú también haz ese esfuerzo de recordar que has tenido cosas buenas en tu vida. Y el hecho de ser agradecido, pues es agradecer, agradecerte a ti, a la vida, a lo que quieras, pero agradecer las cosas que tienes, porque realmente eres afortunado de tener ciertas cosas como todo el mundo, pero estamos en una sociedad que a veces también nos dicen que tenemos que tener más, más y más. Y no es así, a veces tenemos que parar y decir, no, hay que ser agradecidos de lo que tenemos. sí. Entonces, por eso, de ahí el esfuerzo y la importancia de recordar lo bueno, Hay como porque que por parar, sí, ¿no? Como que sí, parar, hay que, de pararte hecho, sería y como un ejercicio, sí, ¿no? Un reflexionar un ejercicio de poco. meditación, claro, ahí está, de un ejercicio de meditación, ¿no? De recordar cosas buenas. O, por ejemplo, antes de dormir, muchas veces lo que hacemos es que nos llevamos los problemas a la cama y es como, no, recuerda lo bueno que te ha pasado en el día, qué cosas buenas te ha pasado en el día. Pues sí, Pues no sé, que he llevado a mis hijos al colegio y he estado hablando con ellos. O pues yo qué sé, que he tenido la suerte de comer hoy un plato de pizza que me ha encantado. sí, cualquier O cosa. simplemente un paseo, ahí está. Sí, sí, También lo que ocurre es que a veces damos por hecho que nos tienen que pasar cosas buenas. Y eso no es así. La vida está hecha para vivirla y te van a pasar cosas buenas y cosas malas. claro, Hay un pensamiento que es un pensamiento irracional que justamente va de eso, que damos por hecho que la vida me tiene que tratar bien. Y de hecho, cuando no ocurre que me trata bien, yo mm, me enfado con la vida y es como, no, la vida está hecha para vivirla, vívela. Otra cosa es que seas filósofo o filósofa y que tengas que hacer otro pensamiento, pero tú ahora ya, mismo la vida está hecha para vivirla y la vida te van a ocurrir cosas muy buenas, cosas menos claro, buenas y cosas más desagradables, pero todos van a formar parte de tu vida y de tu claro. aprendizaje. Por eso también es muy importante cuando uno se ve un poco perdido, perdida o agobiado, agobiada y no sabe para dónde tirar o cómo seguir, pues está súper genial que tenemos a unos profesionales como Santi que están para ayudarnos, están para eso, para Sí, echarnos un cable y ver de dónde vienen cada cosa y qué se puede hacer para trabajar esa cosa y llegar a un estado emocional, pues eso, un poco de equilibrio y que se pueda sobrellevar. sí, eso es. O sea, la salud mental cada vez se habla más, ya lo hemos dicho anteriormente, y poco a poco Mm. se está hablando más. Es decir, a ti te duele el brazo y tú no lo dudas, tú vas al médico, pero tú Ya, empiezas a tener pensamientos raros o niveles de ansiedad y no vas enseguida al médico, mm, ¿no? Como, bueno, ya se pasará, o es que hoy ha sido un mal día, son las hormonas, me ha bajado la regla, y no, no es así. O sea, si sí. duran el tiempo, está claro que hay que también pedir ayuda. Es como que No pasa nada. no somos conscientes y a lo mejor se alarga mucho la cosa y ya. Por eso es bueno que otras personas que estén cerca tuya, si ven que tienes algunos comportamientos, algunos pensamientos, comportamientos, lo que sea, que son diferentes de lo habitual y van sobre ese camino oscuro, en este caso gris, porque aquí él lo llama el señor gris, Sí. pues haya alguien que te pueda rescatar de ahí. Ujú. Sí, Por lo a ver, menos es al verdad que no vamos principio, a por lo menos cargar, al principio, claro, no vamos al a cargar tampoco principio. toda la responsabilidad. De ahí la No, 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 importancia del luego hay que autocuidado. trabajarse uno mismo, Ahí sí, está. La importancia del autocuidado, porque al final cada uno es responsable de su conducta, pero es verdad que correcto. hay cierta alerta y cierta alarma. Quiero decir, yo puedo animarte a que vayas, pero realmente el que tiene que dar Eh, el paso de ir eres tú. exacto, Por ejemplo, en el correcto. libro cuenta cómo Ángel Martí fue al hospital, cómo lo llevaron, ¿no? Cuenta, de hecho, la Sí, anécdota no deja de ser curiosa. sí, Y él sí, lo redacta así, claro, eran ya sin señales de alarma muy alarmantes, claro. demasiado Eh, alarmante. claro, era desconexión de la realidad, ¿no? Total. Entonces,
Sí, sí, no es que vayamos a hacer spoiler del libro, pero es No, verdad que cuenta pero y es anecdótico como, bueno, pues como ya le cogieron y no lo hicieron de una manera forzada, porque realmente no se puede hacer de una manera forzada. no, fue como, bueno, es que como dices tú, no, no podemos hacer spoiler, pero básicamente fue una forma muy simpática de hacerlo, porque como a un niño, cuando le Ujú, dices algo y lo medio engañas para llevarlo a poner una vacuna, por ejemplo, ujú, sí, pues fue algo así. Y la verdad que mm, bendito momento, benditos todos esos momentos y todas esas personas que hacen esas cosas que es un estado a lo mejor de estrés para ellos y ellas también. O sea, en plan, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. no, claro, Claro, en un estado de shock, en plan, madre mía, esto hay que pararlo y no sé por dónde. Y hacerlo así es una forma buenísima, porque claro, consigues que esa persona llegue a donde tiene que llegar, que en este caso fue al hospital, y de una manera que no sufre porque no se entera. Ya cuando llega allí, pues ya lo que tenga que ser, lo que le tengan que decir, me explico, sí, sí, pero no sufre, no es un secuestro así, no, no, no es nada brusco. Está bastante guay, la verdad, cómo lo explica. Además que sí, lo explica de una forma así, pues simpática, graciosa, sabiendo que, pues eso, pues que en verdad no lo es, pero ya viéndolo desde otro punto de vista de su vida ya, ujú, está súper bien, está súper bien. Aprender sí, sí, de lo que te vaya pasando, sí, de lo que te ujú, vaya pasando, es un aprendizaje en realidad. sí. Ay, se me va a ir el tiempo, se me va a ir el tiempo y te tengo que preguntar 80.000 cosas. Así que me voy a ir no sé, me voy a ir a otra cosa. Me voy a ir a otro tema tabú que tenemos, sí, sí. Aquí tenemos otro tema tabú. La muerte. La muerte es un tema tabú. Hay muchos malos entendidos, hay diferentes formas de llevar el proceso también, porque cada persona es un mundo. Y en este caso hablamos, por lo que hemos dicho antes, de la muerte no natural, del suicidio. Esto hemos hablado un poco antes, yo creo que esto lo hemos comentado. ¿Cómo se puede llegar a ese punto? Pues, como has dicho antes, a través de pensamientos negativos, tal, no sé qué, ¿verdad? De una experiencia, uy, buah, buah, se me traba la lengua, una experiencia muy fuerte de estrés o un tiempo continuado, ¿no? ¿Habías dicho? Sí, De algo que te haya impactado mucho mm, y lo tengas durante mucho tiempo. Y cómo evitar pensar en ello y cambiar los pensamientos sería trabajar mucho con la persona. O sea, sería, por ejemplo, iríamos a un psicólogo, como por ejemplo a ti, y ya nos llevarías a un trabajo, unas herramientas, etcétera, para ir poco a poco manejando todos esos pensamientos para que la persona se encuentre mejor y sepa llevar ese run run que tiene en su cabeza. ¿Es correcto o sí, me sí, equivoco? sí, algo así. A ver, como bien has dicho al principio, la muerte, es verdad que estamos en una sociedad que se habla poco de la muerte, Mm, eh, y es verdad que en el momento que nacemos empezamos a morir, y eso sí es verdad que lo tenemos que tener presente. No es que tengamos que tener presente la muerte como el hecho de madre mía, ¿qué va a ser de mí? Tenemos que tener la muerte como el hecho de que hay que vivir cada momento porque efectivamente hoy estás aquí, pero dentro de un rato no lo sabemos. Y esa es la es que realidad. es así. Entonces, de hecho, hace poco me acuerdo que me gustó mucho, bueno, me propusieron, me gustó la idea, ¿no? En el pueblo de hacer como una charla de la muerte, de hablar de muerte, pues eso, de qué es la muerte, de las fases, Claro, también de a veces de dejar ir, porque muchas veces lo que ocurre es sí, que
nos agarramos y queremos que Nos a la persona agarramos aquí y nos hundimos. y ahí está, y también hay que dejar ir, de decir, es que ha llegado su final y no puedo hacer otra cosa, ya está. Hay que dejar ir para que la persona también vaya tranquila. Eso también es importante. Ese concepto se trabaja también mucho en, por ejemplo, en paliativos, también se trabaja muchísimo en psicología, ¿vale? Eso no significa que haya dejar de pelear, no. Pero sí que es verdad No, que cuando ya llega el momento, pues también hay que dejar ir. De ahí la hay que importancia de saber cartas de dejar ir. despedida. Eso es. Eso es otro concepto que también hay que trabajarlo. La muerte forma parte de la vida, eso es así, eso es innegable. Cuando vivimos una muerte, pues efectivamente el ser humano pasa a una fase de duelo, que son como 5 o 6 fases, ¿vale? La fase de Mm, duelo es una pérdida. Y sí que es verdad que a veces nosotros hablamos poco de eso, porque nos quedamos de la parte de que la persona ya no está, pero no nos quedamos con la parte del agradecimiento de haber conocido a esa persona o pues haber sí, vivido ese momento con esa persona. De ahí la importancia de agradecer, de, bueno, he tenido la suerte de conocer a esta persona, sí, de haber vivido con esta persona, etcétera. Luego, efectivamente, hay tipos de muerte, claro, no es lo mismo un duelo que otro. Y es ya, verdad que, ya. como bien has dicho, bueno, pues efectivamente la conducta suicida es una muerte que es verdad que se lleva más, se entiende más, porque es verdad que la gente tiene como mucha sensación de culpa, la gente de alrededor tiene sensación de culpa de por qué no me he dado cuenta. Ya, Y realmente no tienes por qué darte cuenta, es así, tú no eres es profesional que de a esto y aunque seas. veces, vamos, no, la mayoría de las veces no te das cuenta de lo que... A veces sí, a veces es más visible lo que No, sucede, pero y otras aunque no veces sea visible, quiero decir, nunca. En general también yo creo que mucha gente, muchas veces pensamos que no va a ocurrir, que la gente de nuestro alrededor no va a ocurrir, ¿vale? también, Pero a veces también, sí que pero es ocurre. como, claro, sí, me refiero a que es más visible porque hay personas que sí dicen cómo se sienten, sí lo expresan, hay gente que sí lo expresa, entonces es más visible y Sí, ahí eso puedes sí. reaccionar, en ese momento puedes reaccionar y tomar acción, pero otras veces la persona si no dice nada y todo para adentro y todo para adentro, es verdad que es difícil de Sí, no, verlo, es difícil, claro. o que no nos tenemos que sentir culpables, o sea, Eso sí, por quiero supuesto, decir, eso es otra cosa que te quería esa preguntar. culpabilidad, claro, no hay que sentirse. Es un duelo, claro, hay que hacer un duelo, eso también Mm, es un duelo pues difícil, ¿no? El duelo, digamos que tiene varias fases, ¿no? La primera fase efectivamente estamos en la negación de esto no ha ocurrido, luego viene un poco la ira, porque me pasa a mí, luego un poco la tristeza, la depresión, luego ya al final sería como un poco la aceptación. sí, Esta sería como una fase, no significa que sigan en el mismo orden, ya, ¿vale? ya, Esto ya. también, o sea, no significa que vayan así, pueden ir. Esto también es como, de hecho, por ejemplo, cuando nos dicen también una mala noticia, pues hay que hacer también un duelo porque no deja de ser una pérdida. Si te dicen una mala noticia, si te han diagnosticado, por ejemplo, un cáncer, pues a lo mejor durante una temporada, a lo mejor es una pérdida de un poco de salud. Entonces, bueno, ahí eso sí que es importante. La última fase es la aceptación y ahí es la fase de agradecimiento, ¿no? Agradecer que hemos conocido a esta persona. Ay, te voy a hacer una pregunta porque nos quedan 10 minutillos ya. Sí, es que me da mucha cosa, pero bueno. Él dice mucho en el libro, punto para los locos. ¿Qué significa para él punto para los locos? Bueno, a ver, el concepto de loco, locura, yo creo que él quiere normalizar esa palabra, Sí, ¿vale? Como quiere normalizarla, porque es verdad que el loco, locura, socialmente no nos gusta, la rechazamos. Yo siempre pongo un ejemplo de si a ti alguien te dice, bueno, he pasado un cáncer, estoy viendo un cáncer, pues enseguida de, ay, cuéntame, pobrecito, pero si tú alguien te cuenta de, yo he tenido un brote psicótico, he estado en el ala de psiquiatría ingresado, nos echamos para atrás. sí, No normal. empezamos de pobre, no, a veces nos cuesta. Entonces, yo creo que primero cuando él dice punto para los locos, quiere normalizar ese concepto de decir que la locura puede formar parte del ser humano. Es verdad que el loco tiene, quiero decir, a todo. Utilizamos también mucho esa palabra loco como si no tuviera un valor. Ya A se veces utilizamos utilizan, términos que no, es como cuando la gente dice estoy no se depresiva, utiliza correctamente. no se utiliza correctamente, se le dan cierto valor que no son correctos. Entonces ya te digo, como vuelve a insistir, quiere normalizar esa palabra y claro, él
en esa fase es como él cuenta, como que se daba cuenta de cosas. Entonces, por eso dice, punto para los locos, ¿no? Como que vamos ganando en ese sentido, o me he dado cuenta de ciertas cosas. Sí, No es como la significa que, evolución de que va sí, progresando. sí, claro, no significa que el hecho de estar loco sea lo ideal, pero sí que quiere ver ese sentido, ¿no? Eso también es una manera de decir, esto ha formado parte de mi vida, a mí me ha pasado esto, no me tengo que avergonzar, no me Claro, tengo ni que arrepentir, ni avergonzar, ni nada, lo puedo contar, quiero contarlo, porque hay que normalizarlo. claro. Ay, madre mía. Y la última frase que tengo yo aquí recopilada de Ángel Martín, en la que dice, volverme loco es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Habrá gente que no lo entienda. Yo sí lo entiendo. Lo Yo también podría... creo que hay que leer el manual para entender bien esa frase, o sea, leer el libro, Ya, ¿vale? Porque, claro, son cosas que, sobre todo porque yo creo que le enseña lo que hemos dicho. En esta vida es que todo se puede sacar lecciones o un aprendizaje. ¿El pasado para qué se utiliza? El pasado no se puede utilizar nada más que para para aprender. aprender o sacar lecciones. Entonces, estar todo el tiempo pensando en el pasado y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, lo único que genera es mucha frustración. Nada, Entonces, nada. volverme loco, una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es que forma parte de mi vida. Eso ha sido mi Ha vida. sido un aprendizaje para él. Es un aprendizaje. Ahí está. Entonces, por eso digo que hay que leer también el El manual, contexto, pero hay que saber el contexto, que sí, por el contexto. supuesto. Sí, y vamos a ver por qué dice eso. Pero sobre todo, es que esto forma parte de mi vida, no lo puedo negar. Ha formado parte de mi vida. Sí. Yo hoy doy gracias de una fase de mi vida difícil y complicada. Bueno, hoy, todos los días. Pero bueno, Bueno, pero hoy más. sí, doy gracias de que pasé por un momento regulinchi, por llamarlo así, y gracias al proceso de aprendizaje, poquito a poquito, pues estoy ya en otra situación. Estoy en otro lado de la película ya. Bien, bien. Y sí, Es que se tiene que ser lo agradece, maravilloso se del ser agradece, humano, sí, de no perder la capacidad de aprender. Es que eso es lo maravilloso del ser humano. menos mal, menos Y mal, entre otras cosas, pero es verdad que esa capacidad no tenemos que perderla nunca. sí, A veces nos llega la gente, nuestros mayores, ¿ya para qué quiero aprender esto? Y así, no tenemos que aprender nunca así. esa capacidad, Es esa un curiosidad. poco, sí, la curiosidad, Mm. efectivamente. Qué bonita que es Sí, la sí. vida. Lo que pasa es que solo la mente se nos va siempre para el otro lado, como dices tú, Santi. Un mecanismo de supervivencia, vamos a preguntarlo así, que tenemos que enseñarle a recordar que también se puede ir para el otro lado. Pues mira, también tenía que preguntarte sobre la culpa, que hemos hablado un poco de ella. En este caso del libro, has explicado antes lo que era la disociación, la has diferenciado del brote psicótico. ¿Y por qué nos sentimos culpables de cosas que hemos hecho cuando estábamos en ese mundo, en ese otro mundo, en esa disociación? Bueno, la culpa es una de las emociones más paralizantes. Es verdad que nos paraliza un montón. El hecho de sentirnos culpables nos paraliza, eso para empezar. De ahí la importancia de darle el valor justo a esa emoción, a la culpa. Tenemos que darle el valor justo, porque tenemos que intentar tener conductas resolutivas, es decir, Claro. buscar solución. La culpa paraliza muchísimo. ¿Por qué tendemos a sentirme culpable? Es verdad que estamos en una sociedad muy, muy de echar la culpa, ¿Y ¿no? por qué no Muy, llamar en lugar de culpa responsabilidad? sí, de hecho, en psicología se trabaja mucho con ese término, es decir, cada uno no tengamos nuestra culpa, sino nuestra parte de responsabilidad. Todo el mundo tiene su parte de responsabilidad. Echar la culpa a una persona no ayuda para nada, Nada, pero porque para para empezar, nada. tú dejas la capacidad de aprender y todo el mundo al final tenemos que aprender. Entonces, cada uno tiene que ver su parte de responsabilidad. Claro. Y entonces la culpa, estamos en una sociedad que intenta culpabilizar, pero por el hecho de si yo te culpo a ti, yo me quedo tranquilo. Y luego yo como Es como persona estigmatizar a la persona y luego yo como persona enseguida me siento culpable porque es lo que me han dicho, que me tengo que sentir culpable y es como no. Yo tengo mi parte de responsabilidad, pero tú tienes también tu parte de responsabilidad.
La culpa paraliza mucho, tenemos que ser conscientes de que paraliza y lo que tenemos que intentar es tener una conducta resolutiva, buscar Sí, soluciones. buscar soluciones, exacto. Ante la ¡Ay! culpa, ¡Mua! soluciones. Guapa. Esa Pues sería la frase, ante la culpa, soluciones. bendito, bendito todos los conocimientos que tenemos en esta vida, Señor. Quería darte las gracias por participar en el programa de Ñe Radio, de Cuéntame, Gracias a vosotros, por gracias a dedicar ti. este tiempo, tu tiempo para todos los oyentes. Y si tienes cualquier cosa que nos quieras comentar, pues estos minutos últimos son para ti, Santi. Nada, decir, bueno, daros las gracias, eso es lo primero, y decir de verdad que se habla de salud mental, que hablemos de salud mental, que expresemos emociones, que no es debilidad, no es fragilidad, es todo lo contrario. Hablar de salud mental forma parte de la vida, cada vez se habla más y que hay que hablar de ello. Esa sería, ¿no? Hablar, hablar, hablar. La comunicación es muy importante. Qué importante es. Yo cada vez soy más consciente. Cada Es vez muy soy importante la comunicación y una escucha activa también. La eso, escucha eso, activa, eso. escuchar con tranquilidad, sin prejuicios, simplemente escuchar. Y se Eso también es aprende muy mucho. importante. Sí, Se aprende mucho con la escucha activa. sí, sí. Madre mía, muchísimas gracias. No, nada, gracias a ti, Para gracias mí a ha sido vosotros. un placer, un honor tenerte este ratito y de hablar de Lo temas mismo. tan, tan, tan importantes que lees el libro de Ángel Martín y dices, parece un cuento. No parece como si no fuera real, pero sí existe, eso pasa y también hay soluciones para ello. No es el fin del Sí. mundo, no es el fin del mundo. Entonces, es bueno bueno, aquí están mis chicos por detrás, ya me están reclamando, Qué gracioso. Normal, normal. Hay que parar ya porque es normal. ya me están reclamando. Bueno, que muchísimas gracias de nuevo. Espero volver a verte en quizá otro programa diferente. Cuando Y, queráis. y genial, muchísimas gracias, de verdad. Lo mismo. Muchísimas gracias y buena tarde. Hasta luego, Adiós. gracias.